Ante todo, bueno, le agradezco a las autoridades de la universidad, de la FIUBA, la invitación, a la gente del museo, de acá, a la directora, Malena, bueno, Alejandro Martínez, que es el decano y demás, bueno, por la invitación para que hoy les cuente algo muy breve de esta locomotora, que esta locomotora fue la locomotora insignia de todo el ferrocarril de la Argentina, de todas las líneas. La locomotora 191, la Emperatriz, que ahora vamos a ver por qué la bautizaron con el nombre de la Emperatriz. A ver si no meto la pata. Bueno, así es como, bueno, me pidieron que se llame esta charla que vamos a comenzar ahora, con ese nombre. Bueno, esta locomotora es una pieza del patrimonio ferroviario argentino que posee el récord sudamericano de velocidad en tracción de vapor. Y después vamos a hablar un poquito sobre el viaje del récord y vamos a desmitificar algo que en la historia quedó como que fue de esa manera, aunque en realidad no lo fue. Esta locomotora era una tanda, en realidad, de 10 locomotoras gemelas, del 191 al 200, fabricadas en Escocia por la firma North British en 1914, aunque ingresaron o comenzaron a funcionar, mejor dicho, en 1915. Para el entonces Ferrocarril Central Argentino, lo que luego de la nacionalización ferroviaria pasó a llamarse Ferrocarril General Nacional Bartolomé Mitre y después, luego con los años, simplemente Línea Mitre. El diseño de esta locomotora fue hecho en la Argentina por ingenieros del ferrocarril en los talleres Pérez o Gorton Works, como se llamaba en aquella época, porque en realidad durante toda la época de la tracción de vapor en la Argentina, todas las locomotoras de cada ferrocarril, en realidad cada ferrocarril hacía el diseño de sus propias locomotoras. O sea que no eran todas iguales, porque justamente cada ferrocarril diseñaba sus propias locomotoras. Bueno, acá es lo que le decía recién, era una serie de 10 locomotoras clasificadas como clase PS10 por el Ferrocarril Central Argentino. Bueno, el rodado era 462, o sea que según el sistema de clasificación White, eran dos ruedas adelante, dos ruedas chicas adelante, ruedas libres, digamos, portantes, con 6 ruedas acopladas, 3 de cada lado, que son estas grandes que se ven ahí, ruedas acopladas o tractivas, porque están acopladas con las bielas, y atrás de todo un pony con otras 2 ruedas de mayor diámetro de las delanteras, también portantes. Ese tipo de clasificación se denomina Pacific. Bueno, tenían un peso de, no me acuerdo de memoria, de 150 toneladas y tenían una potencia en HP de 900 caballos de fuerza, con una velocidad máxima que podían desarrollar de 140 kilómetros por hora, que probablemente no hayan llegado nunca a 140, pero digamos que tenían facilidad para llegar a esa velocidad debido al enorme diámetro de sus ruedas motrices, que era casi de 2 metros. Estas ruedas eran muy altas y en las locomotoras de vapor, las de pasajero tenían el diámetro de ruedas grandes y las cargueras, que no necesitaban tanta velocidad, el diámetro era bastante más chico, porque las cargueras en realidad tenían que tener más fuerza tractiva, digamos, que desarrollar altas velocidades. En la jerga del Central Argentino y luego del Mitre, eran conocidas como patas largas, justamente debido
al gran diámetro de sus ruedas motrices. Fueron las encargadas, estas locomotoras, de correr los grandes expresos de pasajeros del Central Argentino y luego de la línea del ferrocarril Mitre a distintos lugares del país. Inclusive, años más tarde, corrieron trenes fundamentalmente desde Rosario hacia el norte de la Argentina, porque digamos que entre Retiro y Rosario circulaban las locomotoras con distribución Caprotti, que no eran italianas como muchos creen. Caprotti era el sistema de distribución, las locomotoras eran británicas también. Pero como eran locomotoras mucho más pesadas, podían correr, circular entre Retiro y Rosario, que es donde mejor estaba la vía. De Rosario en adelante, donde la vía no estaba tan buena, iban estas máquinas bastante más livianas que las otras. Aunque circularon básicamente por casi toda la geografía del Central Argentino. Bueno, acá lo tenemos al célebre maquinista Francisco Savio, que fue básicamente el conductor o uno de los conductores titulares de la locomotora 191 durante 18 años. Este maquinista fue muy recordado en, digamos, lo que era el Central Argentino y lo que siguió después, en la posteridad básicamente, y tenía la particularidad de que conducía, bueno, como se lo ve ahí, con gorra, moñito, chaqueta blanca, y lo obligaba al foguista también a vestirse de esa manera, ¿no? Ustedes imagínense gente que trabajaba en un ambiente donde había hollín, carbón, humo y demás, vestirse de blanco. Era medio como que eran la oveja negra, digamos, dentro de lo que era la jerga ferroviaria, ¿no? Inclusive Savio le había pedido al ferrocarril que las manivelas, digamos, de la caldera y las manijas estén hechas de bronce pulido, porque la tenía impecable, digamos, a la locomotora, casi como si fuera de ella, ¿no? Inclusive cuando la locomotora tenía que entrar a ser reparada a los talleres, Savio iba a ver qué es lo que hacían en el taller. La gente de los talleres, yo me imagino, uy, ahí viene este. Pero bueno, es lo que yo me imagino, ¿no? Pero en definitiva fue un maquinista que nunca tuvo un accidente, por ejemplo, ¿no? Bueno, y ahí está un poco lo que les decía recién de memoria. El hombre vestía de gala, como para trabajar, porque para él trabajar era realmente una fiesta. Conducir la locomotora, la 191. Bueno, acá tienen una foto donde se lo ve a Savio, ahí al pie del miriñaque de la locomotora, que era un maquinista, bueno, muy respetado. Acá le decía a los de antes, jamás había tenido un accidente. Y también está lo que les adelanté recién, que todo lo que tenía que ver con la casilla de conducción estaba en impecables condiciones, porque era lo que él le pedía al ferrocarril, y evidentemente el Central Argentino le daba bolilla en todo eso, ¿no? Cosa que a lo mejor no haría con otros conductores, me imagino yo. Por aquellos años, bueno, era muy común que presidentes de la Argentina y funcionarios y distintas personalidades de la Argentina y de otros países viajasen a bordo de trenes conducidos, remolcados por la 191 y conducidos por Francisco Savio. Ahí tienen algunos de los presidentes que viajaron a bordo de esos trenes, como Victorino de la Plaza, Hipólito Yrigoyen, Marcelo T. de Alvear, Roque Sáenz Peña. Inclusive hubo personalidades del exterior que viajaron en trenes remolcados por la 191 y conducidos por Francisco Savio.
Este señor, no sé si arriesgan a adivinar quién fue. Este señor que está ahí de sombrero. Bueno, yo se las voy a hacer más fácil. Este señor era el príncipe de Gales. El príncipe de Gales, entre las personalidades del exterior que viajaron, que vinieron, que visitaron la Argentina, se encuentra este señor, como también estuvo el duque Humberto de Saboya, bueno, el príncipe de Gales que está acá, y en aquel momento le estrechó la mano a Sabio y le dijo: señor, usted es el príncipe de los maquinistas. Bueno, a raíz de las personalidades y del buen trato que tenía Sabio, el buen trato en materia de relaciones públicas, el Ferrocarril Central Argentino lo designaba a él cada vez que venía un personaje ilustre a la Argentina. Y obviamente engalanaba la locomotora, digamos, con escudos y demás. Y el tren de lujo encargado de llevar a los representantes del exterior, inclusive del país, generalmente era con un tren conducido, remolcado por la 191 y conducido por Sabio. Bueno, acá venimos a un tema que no aparece demasiado publicado en los distintos medios de prensa ni en la historia. Acá llega el viaje del famoso récord de velocidad entre Retiro y Rosario. ¿Por qué? Porque en esa fecha, el 10 de febrero de 1928, llegó a nuestro país, procedente de España, el avión Plus Ultra, que es ese que se ve ahí y que actualmente está expuesto en el Museo de Transporte de Luján, pilotado por el piloto, digamos, Ramón Franco, por el comandante Ramón Franco. Eso fue todo un acontecimiento a nivel mundial y especialmente para nuestro país. Motivo por el cual, y acá viene el tema, el diario La Nación publicó en primera página el evento, la llegada del avión Plus Ultra con Ramón Franco, la llegada al país. Acá tienen una foto de la primera plana del diario de aquella época. Y obviamente ese acontecimiento tenía que ser conocido. Bueno, en definitiva, lo que les contaba es que a raíz de esta noticia y de la edición especial que publicó este diario, la noticia tenía que conocerse en el país. Entonces, bueno, hubo que llevar prácticamente al otro día esa edición especial del diario a Rosario, para que llegue allá a las 7 de la mañana y, bueno, se empiece a repartir en Rosario y en las distintas estaciones entre Retiro y Rosario. Bueno, acá tienen la primera plana, lo que les contaba recién, básicamente es eso. Este fue el itinerario que hizo el avión Plus Ultra, digamos, conducido por el piloto, por el comandante Ramón Franco, partiendo, digamos, de España, todas las escalas que hizo intermedias y demás. Se los voy a dejar 30 segundos más. Bueno, listo, seguimos. Y acá ocurre el récord, justamente. Ante esa importante noticia, los directivos del Ferrocarril Central Argentino designan un tren especial, que el tren era con la locomotora 191 y 3 vehículos, 2 furgones y un coche de primera clase, aunque en la película en blanco y negro que hizo hace años Sucesos Argentinos, se ve un tren como de 6 coches Birmingham ingleses, que fue armado para la película, obviamente fue una de las perlitas. Y curiosamente, bueno, después les voy a contar las perlitas de la película porque llega más adelante. Bueno, en definitiva, estaba previsto que a las 7 de la mañana del 11 de febrero de 1926
el tren está en Rosario. Finalmente, por distintas cuestiones, la partida desde Retiro se demoró y finalmente partió a las 3:40 de ese día de Retiro, pero había que mantener el horario de llegada, no había explicación, no hay como ahora, y no importa, lo cancelamos, el tren no corre. En esa época todo era muy diferente. Así que el tren finalmente llegó a Rosario a las 7 de la mañana, pero en varias estaciones intermedias el tren no paró, disminuyó su marcha, como para que desde los furgones tiren el paquete del diario y el tren retome la velocidad, que en ese trayecto circuló a 90 y pico de kilómetros por hora promedio, con picos de 120 kilómetros por hora. Estamos hablando de una locomotora de vapor, estamos hablando de 1926, no había todavía inteligencia artificial ni nada por el estilo. Pero lo que les contaba al comienzo, la historia se empeña en adjudicarle a Francisco Savio el viaje del récord. En realidad no lo hizo Savio, pero en todas las publicaciones y demás dicen que fue Savio, cuando en realidad fue Juan Magnelli, el maquinista de ese día que hizo el récord de velocidad sudamericano. Esto es más o menos el mito, como que la Porteña estuvo en Crimea, la Osa Negra de Crimea, todo verso eso. La Porteña fue una locomotora fabricada especialmente para la India, y como la India no después desistió, vino a parar a la Argentina. Por eso la trocha ancha nuestra es la misma trocha de los ferrocarriles de la India, porque la Porteña originalmente iba a ir a la India. Pero acá la historia se empeña en insistir que la Porteña estuvo en Crimea. Hay un montón de razones que yo escribí, que publiqué, que hice videos para eso. Sigan Trenes por Siempre, que ahí van a tener videos que hemos hecho. Hay varias cuestiones por las cuales es imposible que haya podido estar en Crimea. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Acá es lo que les decía antes, durante el trayecto se hicieron paradas intermedias, aunque en realidad no fueron paradas, fueron disminuciones de marcha, en Campana, Zárate, Varadero, San Nicolás y demás. Bueno, ahí dice, no me acuerdo que lo había puesto, donde se disminuyó la marcha sin llegar a detener por completo el tren, para ir arrojando los paquetes del diario en esas localidades. Bueno, acá es lo que les contaba, siendo las 7 de la mañana el tren llegó, hizo el viaje en 3 horas y 21 minutos. Estamos hablando de 1926, ¿ok? Con locomotoras de vapor y con toda la tecnología que no existía en esa época. Tengamos en cuenta el año, ¿ok? Ahí es lo que le decía, que corrió a un promedio de 90 kilómetros por hora, 90,4, con picos de 140. Yo les dije 120, en realidad 140. Pero bueno, ese viaje no lo hizo Savio, ténganlo presente. Yo he leído muchas revistas, muchas publicaciones donde hablan que en realidad la 191 esto, lo otro, y qué sé yo, que el cañito y el cosito, pero me da bronca que en esas publicaciones especializadas teóricamente nunca jamás hayan dicho lo de Juan Magnelli. Y a mí me consta eso porque un compañero mío, mi socio en Trenes por Siempre, Adriano Fumagalli, cuando trabajó en relaciones públicas de Ferrocarriles Argentinos, la familia de Juan Magnelli le dio una carta donde hablaba de eso y él la entregó al que fue en aquel momento el director del Museo Ferroviario, Giancola, que la debe tener probablemente el Museo Ferroviario, archivada esa carta, donde hablaba que el récord lo había hecho Magnelli. O sea que de pronto tengo algo certero, algo que documenta esto que les estoy contando. Pese a que la historia se sigue empeñando en adjudicarle a Savio el tema del viaje. Bueno, acá tienen el Plus Ultra, el avión famoso, en el estado en que está en este momento, en el Museo de Transporte de Luján.
Acá viene el tema de que se jubiló Francisco Savio. Esta es una noticia de un diario de la época también. Yo no le puse ninguna foto ni nada. Esto es así, es un documento donde justamente uno de los titulares habla. En realidad, esto fue un armado de distintos recortes que me enviaron, donde habla sobre la jubilación de Francisco Savio, que se jubiló en 1932, después de 36 años de servicio. Bueno, y falleció en 1963 a los 81 años. Bueno, esta unidad, la 191, fue recientemente totalmente restaurada, puesta en valor y en vapor por los socios del Ferroviario Club Central Argentino, que coincidentemente las siglas son las mismas que la del Ferrocarril Central Argentino, FCCA. Este club está en la localidad de Pérez, en Rosario, provincia de Santa Fe, donde han hecho un trabajo enorme, la desarmaron por completo, le hicieron caldera nueva, los movimientos, las válvulas y demás, y hoy está en condiciones de vapor, está en condiciones de marcha. Hoy iba a venir Gabriel Asenjo, que es un amigo y es el que trabajó dirigiendo esta restauración, pero bueno, no pudo venir porque ahora está en Rosario, en Pérez. Hoy tenían que prender la máquina, bueno, y hacer toda una historia. Acá la tienen, a los 191 actualmente, como está en Rosario. Hay algunos detalles ahora con la última reconstrucción que lo pintaron diferente, pero detalles más, detalles menos, que no voy a entrar ahora en detalles, porque se van a quedar dormidos. Está así, en estas condiciones. Bueno, y ahora vamos a hablar de la miniatura que está en el hall, que es esta locomotora, miniatura que está acá en el hall de la universidad. Esta locomotora se hizo acá en el país, se hizo en Talleres Rosario, que no existen más los Talleres Rosarios hace bastante tiempo. En 1915 se hizo esta réplica, que durante muchos años estuvo hasta comienzos de la década del 90 en el hall de la estación Retiro del Central Argentino, línea Mitre, como más les guste, donde se le ponía una moneda y la locomotora empezaba a girar sus ruedas y sus bielas, como lo pueden ver ahora también, solo que ahora hay una llave, apretás un botón, como la 39 que está en el Museo Ferroviario, que es una locomotora parecida, es más grande la 39 del museo, donde todo lo recaudado, inclusive yo sé la cifra que se recaudó y demás, pero no lo puse porque era como para hacer la charla más larga y en definitiva no era tan importante, donde poniéndole una moneda de 10 centavos, la locomotora empezaba a girar las bielas y todo lo recaudado era donado a lo que se llamó durante muchos años el Patronato de la Infancia. Toda la recaudación, producto de la monedita que el público ponía para ver andar la locomotora. Hoy la locomotora está así, acá en el hall, como les dije, sufrió algunos cambios. En la última época de Ferrocarriles Argentinos le pintaron en el costado del tender la F y la A grandota de Ferrocarriles Argentinos. En lugar de que diga FCCA o Ferrocarriles Argentinos, jamás estuvo pintada así, porque no llegó a la época del NEFA 2, la decoración NEFA 2 de Ferrocarriles Argentinos. Bueno, acá un poco lo que les contaba, que esa locomotora está acá, está dotada obviamente como lo estuvo en el hall de Retiro, de un motor eléctrico debajo, con una cadena que está enganchada en uno de los ejes y hace girar. Aunque yo tengo la sospecha, y esto nunca lo pude confirmar, que esta en realidad es una locomotora de vapor vivo. Yo no sé si alguno de ustedes sabe lo que es o no una locomotora de vapor vivo. ¿Alguien sabe? Bueno, una locomotora de vapor vivo es como se ve en muchos lugares del exterior, donde tienen locomotoras de vapor en miniatura, que funcionan con vapor, tienen una caldera, largan vapor y traccionan, y por determinados parques de algunos clubes
el conductor se sienta en el tender, que para todo el mundo es conocida como la carbonera, el vagoncito que lleva atrás, se manejan de ahí y lleva vagoncitos donde llevan gente. Eso es una locomotora de vapor vivo. Bueno, acá tenemos una réplica en escala 1:87 que hizo el amigo Ángel, que funciona, es eléctrica, es un tren eléctrico, pero es una réplica hecha a mano de la 191. No es de vapor vivo eso. Por ahora, por ahora. Y acá vamos a hablar un poquito de lo que hizo la película Sucesos Argentinos. La película Sucesos Argentinos está muy bien hecha, realmente. A mí me encanta. Obviamente estamos hablando de la era del cine en blanco y negro, pero tiene algunas perlitas. Por ejemplo, se mintió en cuanto al horario de salida del tren, porque los cineastas consideraron más apropiado para lo que querían hacer que la partida del tren, que se grabe todo durante horario diurno, no nocturno, por una cuestión de facilitar la luz para las imágenes y demás. Eso no sería tan grave, creo yo. Pero grabaron el viaje del tren a Rosario en un ramal de vía sencilla. Vía sencilla es vía única, para los que no estén tan duchos con la terminología ferroviaria. Cuando sabemos que la vía principal a Rosario del Central Argentino y luego Mitre es de vía doble. Entonces, si ustedes llegan a ver alguna vez esta película, van a ver que está hecha en un ramal de vía sencilla. Y yo me imagino, cuando quisieron hacer la película, habrá ido Sucesos Argentinos a hablar con la gente del ferrocarril y le deben haber dicho, no podemos destinarle tiempos en el ramal principal nuestro. No se olviden que en esa época, siempre les digo, hay que acomodarse a esos años, a esa época. El Mitre tenía numerosos trenes de pasajeros, de carga y demás, tenía un tráfico importante, me imagino yo que no le iban a dejar hacerlo en el actual ramal a Rosario, de vía doble. Usaron el RPB, que es Rosario y Puerto Belgrano, que es un ramal que está parcialmente activado, lo tiene FEPSA, esto es Ferroexpreso Pampeano, dentro de su concesión que explota, creo que hasta la, ¿cómo se llama? Hasta antes de la estación La Primavera, bueno, no me acuerdo ahora. Bueno, ahí tienen lo que les decía de los horarios y demás. Además está también lo que les contaba, que el tren en realidad del récord era la locomotora, 2 furgones y un coche de primera clase. Y en la película van a ver un majestuoso tren de 6 o 7 coches. Por otro lado, dentro de una cabina de señales de Rosario, en un paneo de cámaras, se lee en una palanca LGM, Línea General Mitre. Y teóricamente la película tiene que ver con el récord a velocidad de la época del Central Argentino. La Línea General Mitre no existía ni pensaba existir, por ejemplo. Y después también hay algunas otras cositas, como cuando muestran que Sabio se había jubilado y estaba en una estación tomando fresco, y entra una locomotora diésel, una Alco, con coches holandeses Wexpur, hay un corte de cámaras, lo muestran a él, y cuando la cámara vuelve a tomar el tren que se va, sale con una locomotora Gaia y coches Birmingham. Digamos, el cineasta piensa y total la gente que sabe. Pero bueno, los que más o menos conocemos un poco lo vimos eso, ¿no? Pero de todas maneras, insisto, para mí está muy bien hecha como documento la película, perdonándole algunas perlitas a los cineastas que se encargaron de hacerla. Bueno, acá lo que le decía del récord, que en realidad esto es una captura de pantalla de la película en blanco y negro. Discúlpenme la calidad, pero no tenía la película original, así que es copia de copia de copia, por lo tanto. Y ya está, listo. Así que si alguien quiere preguntar algo...